Buenas noches, mi nombre es Andrea Higuera, soy estudiante del curso de Señales y Sistemas. A continuación voy a hacer una breve explicación de la última guía entregada y el último trabajo solicitado. Mi grupo de trabajo está conformado por Johnny Paz, John Pérez, Karen Estupiñán, Oscar Taurera y quienes habla Andrea Higuera. Nuestro tutor, Frei Valderrama, nuestro grupo 25. Lo que queremos presentar en este trabajo es obtener el desarrollo de un filtro analógico encontrando cada una de sus características a través de los puntos que vamos a desarrollar. La idea es como que podamos poner en conocimiento todo lo aprendido durante la materia y podamos hacer uso y utilizar todas las herramientas, por ejemplo las conferencias y todo el material didáctico que nos da la universidad. ¿Qué objetivos tenemos? Exponer la diferencia entre señales continuas y discretas. Recurrimos a herramientas como MATLAB o Octave en línea y lo que hacemos a través de estas herramientas es un modelamiento matemático. Otro objetivo es implantar el comportamiento de las señales en el dominio de la frecuencia, aplicando la transformada de Fourier por medio del análisis de las series, y aplicar la transformada de Laplace para la función de transferencia, dado estudiando las señales continuas. En los filtros analógicos, como para tener conocimiento, son un tipo de filtro electrónico que modifica los componentes frecuenciales de una señal analógica de forma diferente en una función de frecuencia. Entonces esto lo vamos a ver más o menos reflejado en este ejercicio donde nos indican que un filtro analógico se encuentra representado por la siguiente función. Vemos aquí la función y lo que hacemos es reemplazar A con el último número de nuestro grupo, que es 25. Entonces para A vamos a utilizar 5. El B en este caso no se va a tener en cuenta. Entonces lo que hacemos es reemplazar A y hallamos, digamos que el resultado de nuestra función. Identificamos el orden de la ecuación, para este caso es el segundo orden. Y aquí tenemos las convenciones o las definiciones de las variables. Decimos que W sub 0 es la frecuencia de corte del filtro pasabajos, Q hace referencia al factor de calidad del filtro, y delta es el coeficiente de amortiguamiento. Entonces eso nos da una función 2S igual a 1 sobre Q. Sobre eso vamos a trabajar inicialmente. Nos piden encontrar los valores de la frecuencia natural en el sistema W sub 0 y el coeficiente de amortiguamiento. Entonces la frecuencia de corte del filtro pasabajos, hallamos la ecuación de este filtro. Como lo podemos ver acá, la ecuación la reemplazamos y lo que hacemos es hallar las raíces y obtenemos la frecuencia de corte de filtro pasabajos, que nos da 200 radianes sobre segundo. Obtenemos el factor de calidad del filtro con la ecuación W sub 0 sobre Q, la cual nos da 282.88, y hallamos Q, lo despejamos, lo hallamos con los valores que teníamos y eso nos da, un resultado de 0,7, es aproximado a 1 sobre raíz de 2. Y hallamos el coeficiente de amortiguamiento, 1 sobre Q. Entonces despejamos y la fórmula nos da 0,707. Nos piden hallar la ganancia máxima del filtro en decibeles. Entonces aquí se halló por la herramienta MATLAB la ganancia máxima que obtenemos con lo ya hallado anteriormente es igual a 51 decibeles a una frecuencia de 200 radianes sobre segundos, que fue lo que hallamos anteriormente. Entonces la ganancia la obtenemos que es igual a 500 y hallamos con la fórmula 20 logaritmo de 10, base 10 por 500, eso nos da 53,97 y obtenemos la ganancia máxima del filtro teóricamente
y nos coincide. 53.97 decibeles, que se aproxima a los 51 decibeles que se generan en la imagen. Aquí podemos observar el script que utilizamos, la función y la variable. Nos pide determinar la frecuencia en la cual se presenta la ganancia del sistema. Entonces, tenemos igual nuestra gráfica en MATLAB por el Bode diagram. La frecuencia de corte para el filtro pasa a altos, entonces va a ser nuestra frecuencia de corte de filtro pasa abajo igual a 2pi por f. F iba a ser igual a la frecuencia del corte. Lo que hacemos es despejar f. Entonces nos queda la frecuencia del corte sobre 2pi. Y hallamos f sub 0. Aquí sencillamente reemplazamos la frecuencia del corte del filtro, lo dividimos en 2pi y nos da en un total de 31,83 Hz. Nos piden el ancho de banda del filtro pasa a altos, va desde la frecuencia de corte hasta el infinito. En este caso el ancho de banda va desde 31,83 Hz igual a 200 radianes sobre segundo, que es lo que hallamos anteriormente, hasta infinito. El ancho de banda es un término utilizado para filtros pasa baja y rechaza baja. La respuesta al impulso del filtro en el dominio del tiempo. Entonces tenemos nuestra ecuación acá y lo que hacemos es despejar h en el dominio del tiempo, como habíamos dicho, y reemplazamos. Entonces los 500 de nuestra ganancia por s al cuadrado y hallamos esta fórmula que ya la teníamos de los ejercicios anteriores. X de t y el amortiguamiento, el coeficiente de amortiguamiento. Verificamos la tabla del libro. Entonces es la entrada 1, x de t va a ser la coeficiente de amortiguamiento y x de s 1. Entonces reemplazamos, aquí vemos en función de Laplace, lo reemplazamos y obtenemos ahora en función de y, lo multiplicamos por 1 de acuerdo a la función que nos dio el libro. Entonces podemos concluir que h de s es igual a y de s y reemplazamos toda la ecuación con la ganancia, el coeficiente de amortiguamiento. Hacemos la transformada inversa de Laplace, que es L a la menos 1, con la misma ecuación. Aquí la podemos observar. Reemplazamos y ya tuvimos el impulso del filtro en el dominio del tiempo. La pregunta F me dice que la respuesta en estado estable para una entrada. Entonces acá igual nos dan la ecuación que es x sub 1 en el dominio del tiempo es igual a 2 por coseno por 0,01 t más a. Entonces igualmente reemplazamos a, que para nuestro caso es igual a 5, b no lo tenemos en cuenta, y reemplazamos la ecuación. Aquí nos va a servir la frecuencia de corte del filtro pasa altos, que es la que llamamos anteriormente. Como no tenemos esta variable, lo que hacemos es despejar. Hallamos el coseno y reemplazamos la frecuencia de corte que nos dio acá. Volvemos a retomar la función anterior, que es h en función de s, y reemplazamos. Hallamos W para una frecuencia de 0.01 radianes sobre segundo, que fue el resultado que nos dio acá en la primera respuesta en estado estable de una entrada, y reemplazamos aquí, hacemos el reemplazo matemático. Y hallamos las constantes de la transformada inversa de Fourier. Entonces ya reemplazamos a y sub 1
en el dominio del tiempo. Reemplazamos nuestros coeficientes y hacemos el cálculo matemático. Nos pide también la magnitud. Entonces la magnitud vamos a decir que es la raíz de menos 1.25 sobre 2, elevado a la 2 por 10 a la menos 6. Eso nos da menos 118.06 decibeles. Y hallamos la fase. La fase es igual a pi radianes menos la tangente a la menos 1. Y reemplazamos. Tenemos acá que la primera respuesta es radianes, aproximadamente 180, y la respuesta en estado estable para la entrada es, con esta fórmula la hallamos, reemplazamos los valores, que es y de t en función del tiempo, y reemplazamos acá el logaritmo que nos dio acá por el coseno. Hallamos el ángulo, radianes, aproximadamente 180, y obtenemos la gráfica a través del Bode diagram en MATLAB. Aquí vemos también que la fase nos da 180, la frecuencia 0,0104, la magnitud menos 117, aquí nos había dado menos 118, es decir que se aproxima mucho el cálculo teórico, y aquí vemos la función. La respuesta en estado estable para una entrada, entonces igual hacemos el reemplazo de la función x sub 2 en el dominio del tiempo igual a 2 por coseno por 200t más a. Reemplazamos a, que para nosotros es 5, reemplazamos s, donde w va a ser 200, que fue lo que hallamos anteriormente, y hacemos el reemplazo de toda la ecuación, hallamos el cálculo matemático. Volvemos a hallar la magnitud, de acuerdo a lo obtenido acá entre W. Eso nos da los 50.97 decibeles. Y aquí hallamos la fase, que nos da 1.57 radianes. La respuesta en estado estable para la entrada, entonces tenemos que y sub 2 en el dominio del tiempo es igual a 353.6 por 2 por coseno de 200t más 0.1 más 1.57. Lo que hemos venido hallando, los radianes, la magnitud, y tenemos, haciendo el cálculo matemático, tenemos esta respuesta. Y hacemos lo mismo con la respuesta en estado estable para una entrada x sub 3 en el dominio del tiempo por 2 coseno por 1000t. Entonces reemplazamos nuevamente S, que es igual a JW, en donde W va a ser igual a 1000. Hacemos el reemplazo matemático sobre la misma ecuación. Obtenemos este resultado cuando reemplazamos W por 1000 y hallamos la magnitud nuevamente. Nos da 594.98, hallamos la ganancia y nos da 55.49. Hallamos la fase. Similar a la anterior, a los dos ejercicios anteriores, entonces la hallamos con la función con tangente a la menos 1 y nos da 0.28 radianes. La respuesta en estado estable para la entrada es la siguiente y la gráfica de MATLAB. Entonces vemos que nos da la frecuencia 1.02 elevado a la 3 y la magnitud de 54 decibeles. Entonces aquí vemos que se acerca bastante. Estos fueron los puntos solicitados en la guía. Hallando los ejercicios podemos encontrar la diferencia entre señales continuas y discretas por medio del